de la casa, hablo de Joaquín Morales Solá, que también es el presidente de la Academia Nacional de Periodismo. Joaquín, bienvenido. Gracias, José. Bueno, te Un leemos placer estar con vos. siempre con detenimiento, con atención. Te vemos también por televisión en Tu Desde el Llano, que es ya también un clásico. Y escribiste mucho en estos días sobre la justicia. ¿Qué es lo que está en riesgo en nuestro país? Bueno, a ver, creo que este momento es el de mayor acoso a la justicia por parte de un gobierno desde el 2013, cuando Cristina Kirchner hizo la reforma judicial, que después que la aprobó, consiguió que la aprobara el Parlamento y después la declaró inconstitucional la Corte Suprema. ¿Por qué digo que es el momento de mayor acoso? Porque tenemos por un lado el acoso a los jueces, como jueces Bruglia y Bertuzzi, y también nos tenemos que acordar de Castelli, que lo mandaron a las instancias inferiores y va a tener el mismo destino que Bruglia y Bertuzzi, que significa en síntesis que tienen que volver a hacer los exámenes para ser jueces y pasar por el Senado que maneja Cristina Kirchner. Nunca van a tener el acuerdo del Senado. Son procesos que demoran 1 año y medio, 2 años, y en este país ese tiempo es una eternidad. Veremos qué pasa dentro de 1 año y medio, 2 años. Vos decís que Cristina dice, al menos eso leí en tu columna, la justicia es mía. La justicia, claro. Y después tenemos los casos actuales de ahora, que son muy complicados, muy difíciles y muy peligrosos si se llegan a materializar. Por un lado, el caso del Procurador General de la Nación, que va a ser un hombre, yo decía en la columna del domingo, la figura unipersonal más poderosa del Poder Judicial, porque después está la Corte Suprema, pero la Corte Suprema son 5 jueces que se tienen que poner de acuerdo. Esta es una sola persona que va a manejar todas las investigaciones del país, sobre todo las investigaciones de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Él va a decir, a este se investiga, a este no. Y resulta que la señora vicepresidenta lo que quiere es sacarle los 2/3 para el acuerdo del Senado. Y después está dentro de esa reforma que propone la Comisión Parrilli y que seguramente lo va a aprobar esta semana el Senado y va a pasar a la Cámara de Diputados, donde ya tiene otra perspectiva mucho más escéptica de ser aprobada. Pero ese proyecto también modifica el Tribunal de Enjuiciamiento de los Fiscales de una manera grave, donde los deja a los fiscales sometidos a la política, porque crea un tribunal donde ese tribunal tiene más injerencia política que judicial o académica. ¿El objetivo que es la impunidad? El objetivo es la impunidad, el objetivo es manejar la justicia. Cristina Kirchner quiere manejar la justicia. Cristina Kirchner tiene, un concepto teórico que es malo, que significa, que dice que ese concepto, que los votos son los que dan la mayoría, no solo en el Congreso, no solo para gobernar el Poder Ejecutivo, sino también para gobernar el Poder Judicial. Este es el concepto teórico. Por supuesto que también está el interés personal. El interés personal es la impunidad. Pues no nos olvidemos que la mayor parte de sus causas por corrupción ya han pasado a las instancias inferiores, pero falta juicio oral, falta Cámara de Casación, falta Corte Suprema. En todas esas instancias hay un fiscal que tiene que actuar. Si la que maneja a los fiscales es Cristina Kirchner, si la que maneja el tribunal que va a enjuiciar a los fiscales es Cristina Kirchner, ¿qué crees que van a hacer esos fiscales? Mirar hacia otro lado. No la van a mirar a ella. ¿El objetivo es replicar los feudos provinciales a nivel nacional? Digo, esto que hablábamos de Santiago del Estero. Bueno, vos hacías muy bien tu análisis perfecto de Santiago del Estero. Lo de Santiago del Estero, lo de Formosa, son consecuencias del feudalismo. Es decir, que antes se disimulaba en un país aparentemente integrado. La pandemia colocó la situación en un punto donde los feudos afloraron, están en el flote, están flotando. Y ahí aparece cómo manejan estos caudillos las provincias. Y no nos olvidemos que Santa Cruz fue un feudo. La cabeza de Cristina Kirchner, como la de Néstor Kirchner, el que tiene el poder tiene todo. ¿Quién era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Cruz cuando ellos gobernaban? Carlos Zanini. El hombre que estuvo al lado de Néstor Kirchner, cogobernando con él hasta que murió, hasta que fue presidente y después cuando murió, y al lado de Cristina Kirchner, todos los días, cenaba todos los días con Cristina Kirchner cuando era presidenta. En esta tercera vuelta del kirchnerismo, ¿cómo volvieron? Viste que hablaban mucho de... Volvieron peor.
Porque digo, antes por lo menos disimulaban. Ahora yo creo que estos 4 años sin poder de Cristina Kirchner por otro lado, perseguida por la justicia como nunca había estado antes, porque hay que estar al frente de un feudo, pero por otro lado, de pronto ser perseguida, allanada, estas son cosas que no se le imaginó nunca en la cabeza. Entonces eso le ha provocado a una mujer genéticamente resentida mucho resentimiento. Entonces, fíjate vos que estamos a 11 meses de gobierno y lo que ella avanzó en su agenda. No paró. Pero es su agenda, no es la agenda del país. La agenda del país es la que vos señalabas, la que contabas de Bloomberg. La pandemia, la economía, esa es la agenda del país. Acá se dice que hay 2 agendas, la de Cristina y la del presidente, y tal vez las haya. Yo creo que Alberto Fernández hay muchas cosas que se dice y quiere Cristina que no es lo que él quiere. Ahora, acá hay una agenda de cemento, sólida, inamovible, irrompible, que es la de Cristina Kirchner, y hay una agenda líquida, gelatinosa, que es la del presidente. ¿Y qué pasa cuando ella logre, digamos, llegar a cumplir esa agenda firme, sólida, que tiene que ver con esto de la justicia, con la Corte Suprema, con los magistrados? ¿Qué pasa una vez que ella llegue a ese objetivo? En primer lugar, yo espero que no llegue. Sinceramente, por el bien del país. Espero que alguien le ponga un límite. Será la Corte Suprema, será el Congreso, a lo mejor la Cámara de Diputados. Hoy para sacar ese proyecto de Parrilli no tiene número en la Cámara de Diputados. Ahora, claro, de pronto uno se pone que ¿a quién necesita? Y necesita a Schiaretti, necesita otra vez a Gerardo Morales, necesita a Labaña. Bueno, Labaña no tiene problemas, podría decir tranquilamente que no, pero una vez Schiaretti tiene problemas económicos serios en su provincia para pagar su deuda. Gerardo Morales tiene problemas serios. Eso los llevó a apoyar el impuesto a la riqueza con la que estaban intelectualmente en contra. Totalmente. Ahora, ¿qué va a pasar con este proyecto? Y no sé, porque digamos, ahora espero que haya alguien que le pone un límite. No. En el 2013 fue la Corte Suprema de Justicia que dijo esto es inconstitucional. Lo que está haciendo con los fiscales y con el jefe de los fiscales es inconstitucional. Joaquín, ¿y qué pasa con la oposición? ¿Qué rol están jugando por estos días? A ver, mira, si Macri se mira al espejo con sinceridad, va a descubrir que es un hombre que tiene suerte, aun cuando aparentemente no tiene suerte. Porque la verdad que se le sacó una lotería cuando perdió la elección presidencial. Hoy Macri en el gobierno tendría el peronismo muchísimo más duro y confrontativo que la actual oposición al frente, manejando la calle, y con el problema que hay en todos los países, con la pandemia, la economía y todo lo demás. En ese contexto yo creo que hay que analizar a la oposición como una oposición, digamos, que se opone a los temas que son cruciales, pero que lo ayudó al gobierno en bastantes cosas. No tuvo grandes problemas. Dicen que hay moderados y más duros en Juntos por el Cambio. Acá la diferencia no es tan profunda. Los moderados lo que dicen es ahora hay una mayoría de la sociedad que está pidiendo cierta civilización, una cultura más moderada para relacionarse. Y los duros dicen, esto va a terminar mal y lo que la gente va a rescatar es a los que fuimos realmente potentes irreductibles en la oposición a Cristina y a Alberto. Esta es la diferencia, no es una diferencia de conceptos, de criterios, no es una diferencia de fondo, es una diferencia de qué es lo que conviene más hoy. ¿Qué es lo que conviene en materia...? Bueno, el caso de Rafecas, del procurador, es el caso... ¿qué es lo que dice Lilita Carrió y algunos otros sectores de Juntos por el Cambio? Y entre que venga un Frankenstein y pongamos este juez federal que no es tan malo, que nunca ha sido acusado de corrupción, que tiene cierta formación intelectual importante, y pongamos a cubrimos ese cargo y no se sigue hablando del tema. Y los otros dicen, bueno, esperemos a ver
cómo le va al gobierno con este proyecto de ley, porque a lo mejor le fracasan diputados. ¿Sí? Yo no veo una división profunda en la oposición. Veo que hay matices distintos, como en una coalición, pero te digo más, veo muchos más problemas en la coalición gobernante. ¿Mejor disimulados o no? ¿En la coalición gobernante? Sí. No, al contrario. Ya están explícitos por el silencio. En el que no- Juntos por el Cambio, la única que habla y dice, como siempre, todas las cosas, es Lilita Carrió. Pero acá tenemos, porque además, cuando hay un problema en la coalición gobernante, es serio porque es la coalición que gobierna. Pero en este caso, el problema es entre el presidente y el vicepresidente, con lo cual tenemos, y la vicepresidenta, con lo cual tenemos un problema institucional grave. No nos olvidemos que hubo 2 casos de vicepresidente en los últimos años muy complicados. Uno fue el de Chacho Álvarez, que terminó con la renuncia y a partir de esa renuncia con el debilitamiento del gobierno definitivo del gobierno de Fernando de la Rúa. Y el otro caso fue el de Scioli, donde cuando el presidente Kirchner se enfrenta con él, lo aísla y lo convierte. Y el tercer caso es el de Julio Cobos, donde tanto Scioli como Cobos más que Scioli, estuvieron los últimos 2 o 3 años de su mandato siendo nada, absolutamente Sin diálogo, nada. sí. Pero en esto... Ahora, ¿cuál es la diferencia en esta situación? Que agrava esta situación. Ninguno de esos manejaba bloques parlamentarios. Acá la vicepresidenta es la líder de un sector o de los sectores mayoritarios de los bloques, tanto de senadores como de diputados. Esto es lo que diferencia también con el 2005 y Duhalde. En el 2005, Kirchner toleró la alianza con Duhalde 2 años hasta que él ganó la elección del 2005, y ahí dijo, chau, Duhalde, te vas a tu casa. Pero Duhalde estaba en su casa. Y los que lo acompañaban en la Cámara de Diputados y Senadores eran peronistas. Yo tengo que ser leal con el que está en la presidencia y con el que gana elecciones, punto. Acá hay un fanatismo ideológico muy fuerte en los bloques tanto de diputados como de senadores. Y eso le da a ella un poder enorme. Porque volvemos al esquema de Alberto Fernández. Con ella no alcanza, pero sin ella no se puede. En el gobierno, en el Congreso. Con ella no alcanza, pero sin ella no se puede. Joaquín, aparte si le sumás la ANSES con Raberta, le sumás el Ministerio de Hábitat con un hombre que es de su confianza, le sumás la intervención en YPF a través del CEO, le sumás Aerolíneas Argentinas con la Cámpora, digo, ella se ubicó también en términos de poder, no solo en el Congreso, sino también se ubicó en poder todos los lugares económico. donde hay plata. Se ubicó en todos los lugares donde hay plata y ubicó a la Cámpora, porque en todo, salvo Ferraresi, que bueno, Ferraresi es cualquier cosa, pero es un cristinista fanático y va a estar donde Cristina le diga que está. Pero salvo Ferraresi, todos los otros lugares que mencionaste son gente de la Cámpora la que está. Es decir, su partido no es el peronismo, su partido no es el kirchnerismo, su partido es la Cámpora. Y es la misión. Voy a sumar a Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, José, Bien. ¿qué decís? Una pregunta para Joaquín. Dijiste recién que el país tiene una agenda sólida que está disociada de la agenda que debería ser la de toda la Argentina. ¿Qué éxito electoral puede tener un proyecto que tiene una agenda disociada? A ver, yo creo en primer lugar que hablar de elecciones a un año de las elecciones en la Argentina Falta mucho. Falta mucho. Fijemos lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, marzo, abril de este año, Trump barría en las elecciones y terminó perdiendo, con un gran número de votos, hay que reconocerle, pero terminó perdiendo. Es decir, si en Estados Unidos, donde hay una sociedad mucho más previsible y donde todo es más, está más consolidado, digamos, una elección que se elegía presidente de la nación puede cambiar en 6 meses de manera tan rotunda. Es decir, en la Argentina puede cambiar, dar 5 vueltas de acá a un año, ¿no? Ahora, creo que va a ser una elección muy complicada para el gobierno. Porque, ojo, nosotros estamos hoy con la pandemia. La pandemia va a tener una vacuna. Va a tener una vacuna, pero lo están diciendo los dirigentes más serios del mundo. Va a haber una vacuna. Con los interrogantes que quedan, porque es una vacuna hecha en el más corto tiempo que se ha hecho en una vacuna en la historia de la humanidad. Y bueno, y hay que ver, habrá que ver la efectividad. La eficiencia de la vacuna. Ahora, supongamos que todo sale bien. Se baja el telón de la pandemia y encontramos el país que tenemos.
con una economía Se destruida. corre el velo también. Claro, con una economía destruida, con una destrucción de puestos de trabajo enorme, que no se refleja exactamente, porque los cuentapropistas no están por ahí reflejados exactamente en la destrucción de puestos de trabajo. Con un gobierno que tiene un problema que le faltan dólares y que yo no veo la puerta por donde pueden entrar. Y sinceramente, José, lo que yo veo es que mientras tengamos la actual vicepresidenta con poder, esa situación es incompatible con el ingreso de dólares, sea a través de la liquidación de exportaciones o sea de la inversión. Es incompatible. Por el tema de confianza. Por el tema de confianza, porque además tenemos un presidente con la agenda líquida y que se va acomodando a la agenda sólida, y entonces, bueno, la gente dice, bueno, acá la que gobierna es ella. Y Cristina Kirchner desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, ahuyenta las inversiones, ahuyenta al que quiere traer, al que podría, no quiere, al que podría traer dólares a este país. Joaquín, te llevo a tu otro sombrero, que es el de presidente de la Academia Nacional de Periodismo. Sí. Hubo un debate muy fuerte este fin de semana por una tapa, ¿no? Que vinculaba a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con el nazismo. ¿Qué sentiste al ver eso? A mí me chocó mucho esa tapa, me chocó mucho porque sin duda es una arbitrariedad, es una manipulación de un dato histórico. A ver, seamos claros, la ministra Acuña estudió en un colegio en Bariloche, donde en algún lugar de la comisión directiva estaba Priebke, un criminal nazi detestable que terminó sus días preso en Roma. Pero cuando ella estudiaba y Priebke estaba ahí, nadie sabía que Priebke era Priebke. De hecho, Priebke es reconocido por una investigación que hace una cadena norteamericana, una investigación periodística que hace un equipo norteamericano, y que me acuerdo haberlo visto, y que llega frente a la casa, él no se llamaba Priebke en Argentina, llega frente a la casa de él estaba saliendo de la casa, y el periodista se arrima y le dice, usted es el señor, no le dice usted, señor Priebke, él dice sí, y ahí pum, comprueban que era él el que sospechaba, después de una larguísima investigación. Así que cuando la ministra Acuña estudiaba en esa escuela y el señor Priebke tenía algún cargo en la escuela, nadie sabía que Priebke era Priebke. Habrá sido como cualquiera que hemos estado en la secundaria y en la universidad, un profesor o un directivo de la escuela o de la universidad más. Creo que es una manipulación horrible de los datos. Creo que esa comparación es, digamos, en primer lugar, es menoscabar lo que fue el nazismo. Porque comparar a una ministra de la democracia argentina... Sí, no tomar en serio... es como la liviandad con la que se toman dramas y tragedias muy graves de la humanidad. De hecho, la DAIA creo que hizo un repudio a esa etapa, porque obviamente la DAIA es muy sensible, la asociación más importante de la comunidad judía, muy sensible a que la tragedia del nazismo se la compare con cualquier estupidez. Y creo que esto es decir, el daño, para hacer un daño, se recurre a cualquier herramienta. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Y aparte un daño sin datos, sin hechos, sino que todo lo contrario. No, era porque había pasado, si vos y yo pasamos por la casa del frente de cualquier criminal que hizo algo, somos cómplices, estamos todos locos. Además, ¿qué edad tenía la ministra Acuña cuando estaba ahí? Tremendo. Lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. Alfredo. Sí, ¿qué tal, Joaquín? Siendo la oposición, hasta ahora hay como dos posiciones, dos modelos, un lado más duro, una ala dura que es Patricia Bullrich, si se quiere como personificarlo, y otra más negociadora que es Rodríguez Larreta. ¿Cuál crees que va a ser más eficiente para la Argentina 2021? A ver, yo creo que acá lo que separa muchas veces la dureza o la moderación del discurso es también los que tienen responsabilidad ejecutiva en el país y los que no la tienen. Digamos, Patricia Bullrich hoy no tiene una responsabilidad ejecutiva. Rodríguez Larreta no solo tiene una responsabilidad ejecutiva, sino que le están sacando plata a los días y él está cometiendo errores porque está implementando impuestos nuevos a una sociedad con una presión impositiva
insoportable para poder subsanar el dinero que el gobierno nacional le saca. Creo que, digamos, hoy hay muchos sectores en la sociedad argentina. Hay un sector muy fanático, dos sectores muy fanáticos, que son el antikirchnerismo y el kirchnerismo, que eso abroquela a un 40% de la sociedad. Es un porcentaje importante, ¿eh? Cuando hablamos de la grieta no estamos hablando de minorías. Son minorías, pero minorías muy intensas. Ellos le están hablando, Rodríguez Larreta le está hablando fundamentalmente al 60% restante. Y está bien que en una coalición haya gente que le hable a ese 20%, que quiere mucha dureza. Yo, con miras a las elecciones, ya te digo, este es el debate de fondo de la coalición opositora. Si lo que va a primar, lo que van a pedir dentro de un año la sociedad es dirigentes duros que se enfrenten a un fracaso estrepitoso del gobierno, o lo que va a pedir es moderación frente a eso. Hay dos visiones distintas. Uno, Rodríguez Larreta, Vidal con esta última posición, y la otra es Patricia Bullrich diciendo, no, esto va a ser un fracaso y la gente nos va a pedir cada vez más dureza. Hablabas en una columna hace un tiempito ya del enfrentamiento social o el potencial enfrentamiento social que se va también gestando, ¿no? Hay desde el gobierno a veces que hablan de ricos y pobres como una idea de generar la seguridad de los ricos, la seguridad de los pobres, la posibilidad de los ricos, la posibilidad de los pobres. ¿Crees que se está cimentando también desde el poder esta...? A ver, yo creo que cuando ellos hablan del impuesto a la riqueza, por ejemplo, sin tener en cuenta el conjunto de la economía argentina, que lo que necesita es que eso que tienen plata inviertan, el discurso es un discurso que separa a los ricos de los pobres. O cuando el presidente le llama miserable a los empresarios. Esto sin negarle al presidente el derecho a tener una disidencia con los empresarios, que los puede llamar y tener una conversación durísima con los empresarios. Sí, discutir, pelear. Pero decir públicamente que son unos miserables está creando la posibilidad de una segregación a los empresarios. Que ese empresario, el que tiene algo de dinero en este país, es malo. Y eso claro que puede profundizar una grieta social muy importante, una confrontación social muy importante, sobre todo en un país de tanta fragilidad social. Yo hablo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires y todos están temblando con diciembre. Pero ya desde el 2001 estamos esperando el diciembre maligno, felizmente no sucedió nunca, pero digamos, están todos preocupados por diciembre. Entonces, en un país frágil socialmente, el presidente de la nación o los ministros no pueden seguir incentivando el odio, ¿no? O la posibilidad de un enfrentamiento social, porque a esos señores, digamos, después le va a costar mucho levantar la crisis cuando los sectores pobres digan, bueno, si el gobierno habla de que los ricos son malos, nosotros vamos a los supermercados, que es propiedad de ricos, y le sacamos todo. Digamos, a mí me parece que hay una confusión de no ver más allá de los próximos 3 metros. Ven la ventajita de los próximos 3 metros. Hacemos un ajuste, pero pongo el impuesto a la riqueza. Lo llamo a los empresarios, pero después le digo miserables para que no aparezca que no están pro empresario. Eso es una ventajita de 3 metros. No sirve para nada. Joaquín, un placer haberte tenido acá. Un placer estar con vos, José, como siempre. Joaquín Morales Solá, el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, uno de los mejores columnistas que tiene nuestro país. Pablo, el boletín. ¿Cómo estás, José? Bueno, resulta que nos estamos acercando de a poco al próximo día.